¿A qué te refieres en el libro con la generación Alcácer? ¿Por qué se asocia tanto el nacimiento o el recrudecimiento de la televisión basura a este caso? Y también cuáles son esas narrativas, ¿no?, que tú dices, esas representaciones que se refuerzan a colación de este delito. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y siguiendo con el tema de Alcácer o con lo que ha sido mi línea de investigación en los últimos 10 años, bueno, para mí era importante resignificar el relato Alcácer desde la teoría crítica feminista, porque principalmente fue un relato que a mí me impactó, ¿no? Cuando asesinaron a las 3 compañeras yo tenía 12 años y para mí fue un relato que me impactó. Y eso se quedó ahí, ¿no? Es como... lo incorporas, lo tienes en el cuerpo, pero no tiene un porqué, ¿no? Es simplemente un acto que acontece y no tiene un porqué. Y yo necesitaba politizarlo desde la teoría crítica feminista y resignificarlo, ¿no? Porque cuando yo tengo 12 años no lo llamo relato, obviamente, es algo como que te viene, ¿no? Pero para politizarlo y para poder llamarlo relato sobre el peligro sexual era importante contextualizarlo y politizarlo desde la teoría crítica feminista, ¿no? Alcácer no deja de suceder, ¿no? No deja de suceder a día de hoy, sucedía antes incluso de Alcácer. Cuando hablamos de Alcácer es como la palabra que encauza el dolor, pero también es como la palabra que vertebra la estructura, ¿no?, que vertebra el sistema. Una cosa que a mí me parece importante y por qué hablo de generación Alcácer, hablo de generación Alcácer por 2 motivos. Uno sería porque fue un relato que impactó a toda una generación de mujeres jóvenes y de ahí la importancia de politizarlo. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Foucault y que vertebra un poco mi trabajo, que dice hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible, ¿no? Cuando nos ponemos de frente a un relato sobre el peligro sexual, ¿no?, cuando nos cuentan cómo han sido agredidas o asesinadas algunas compañeras, lo que nos transmiten es tan rápido, ¿no?, y casi siempre son como detalles muy cruentos de lo que les ha ocurrido, características del crimen, ¿no? Es imposible que en todo ese mare magnum de imágenes y de información seamos capaces de hacer un análisis crítico de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es un poco esta la idea de mi trabajo, es vamos a traspasar lo visible, ¿no?, que es todo lo que nos cuentan, para ir hacia lo invisible, ¿no?, que es para ver cuál es la estrategia que se esconde detrás. Entonces, cuando yo hago esto y deconstruyo el relato Alcácer, lo que veo es que fue una narrativa política que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes, ¿no? Y no nos determinó solamente en ese momento, sino que nos determinó de manera paulatina a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por otro lado, yo no planteo o no creo, en mi trabajo no digo que el relato Alcácer... es verdad que hay como muchos estudios de una perspectiva periodística o sociológica que plantean que el relato Alcácer abre lo que es el momento de la telebasura en el Estado español, ¿no? Para mí, Alcácer no fue el antes y el después, o no abre el nacimiento de la telebasura, porque ya había un periodismo que hacía este tipo de tratamiento de las noticias, sino que, y tampoco creo que el conjunto social virara hacia el reality show, sino que el reality show le sirvió al conjunto social para impedir repensar el crimen en términos políticos, ¿no? Y desde ahí era lo que yo necesitaba hacer con este trabajo, ¿no? Y hay algo que tiene importancia en el trabajo y es que yo necesitaba politizar lo que se viene llamando el terror sexual, ¿no? Y politizarlo como una tecnología corporal. Cuando digo tecnología corporal es como algo que nos está afectando en nuestro día a día y que nos afecta en nuestra cotidianidad, ¿no? Y de aquí es donde yo les propio vilmente el concepto a Foucault, porque lo que hace Foucault es habla mucho del poder, pero no le da nombre a ese poder o no implementa la perspectiva feminista, ni mucho menos implementa la categoría de género, ¿no? Entonces él tiene un concepto que llaman las disciplinas, y las disciplinas serían todas aquellas operaciones que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de docilidad-utilidad, ¿no? Y de esta manera el castigo no tiene que emplear el cuerpo de manera directa, sino que el castigo emplea la representación, ¿no? Es decir, cuando asesinan o agreden sexualmente a una compañera, no es única y exclusivamente importante lo que le ha ocurrido a ella, sino el aviso aleccionador que nos manda al resto. Y nos manda un aviso aleccionador claro con nombres, apellidos, lugares, escenas y acciones, ¿no? Y de esta manera incorporamos lo que he tratado de definir como la disciplina del terror sexual, ¿no? Que es todos aquellos espacios, deseos, lugares que no transitamos o que dejamos de hacer precisamente por este miedo a sufrir una agresión sexual, ¿no?
Y eso está presente en el día de hoy, por eso digo que Alcácer nunca deja de suceder, ¿no? Porque por cada agresión sexual que presenciamos o que divulgamos, nos están diciendo cuáles son las pautas de comportamiento que tenemos que tener, ¿no? Siempre hay un elemento transgresor. En Alcácer el elemento transgresor fue que hacíamos autostop, y ese elemento transgresor es lo que demarca el límite entre lo que hicimos y no deberíamos haber hecho, ¿no? Y a partir de ahí es cómo se construye toda la responsabilidad de la agresión sobre nuestras actitudes, ¿no? Y cómo no se pone el foco sobre las actitudes de los agresores. Y por ese lado me parecía también interesante jugar con la palabra generación. Alcácer, pero no, en el último capítulo lo que planteo es generación de generar acción, porque las representaciones no solo generan cuerpos dóciles de manera gratuita, las mujeres, las personas en general, transgredimos desde nuestros cuerpos, nuestra mejor arma, nuestros cuerpos, nuestra autodefensa, pero también somos cuerpos politizados, y desde ahí es de donde sujetamos y transformamos. Y Alcácer también generó acción, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una amiga cercana de las 3 adolescentes, que ella ahora es profesora de autodefensa feminista, y plantea cómo precisamente lo que le ocurrió a sus amigas ha generado una transformación en ella, ¿no? Y no transita un cuerpo dócil, sino que hemos cogido la representación y la hemos cambiado, ¿no? Entonces, desde ahí me parece importante plantear que cada generación tiene su relato, pero también cada generación tiene sus posibilidades y tiene su posibilidad política de transformar. Y sobre todo, saber que estos asesinatos son políticos, ¿no? No naturalizar la violencia sexual como algo que acontece, sino politizar los relatos y saber que son políticos. El caso a partir del cual yo escribo, Primera Sangre, fue en el 91, Alcácer en el 92, incluso con menos de un año de diferencia. No son los únicos, tampoco en la primera década de los 90. Y cabría esperar que quizá ha habido bueno, como comentábamos antes, ¿no?, de la actividad, que ha habido una revisión de estas narrativas o de estas representaciones que afectaron, ¿no?, que tuvieron ese poder. Hablamos en términos de disciplina sobre los cuerpos, ¿no? Sin embargo, y le voy a dar también así el turno a Ana, recientemente recaigo, y a veces lo lamento, en otro caso mediático como es el de la manada, ¿no? Pero eso hace, o creo que sirve para que tengamos ya como un marco compartido, ¿no?, que no tengamos que dar un contexto. Tú que acudes, Ana, a la vista de este juicio por el caso de la manada, también la defensa va a incurrir, ¿no?, especialmente en comportamientos que considera reprobatorios de la víctima. Tú escribes que me parece muy interesante que en ese momento se nos estaba juzgando a todas, ¿no?, y que además se dedica mucho tiempo, ¿no?, a hablar también de cuál ha sido la propia actitud de la víctima durante el juicio, ¿no?, su manera de sentarse, si lo hacía con un determinado desparpajo. Vuelve mucho a colación de este caso y a la palestra el término de mala víctima, ¿no? ¿Qué sería ser una mala o una buena víctima? Sí, bueno, gracias por invitarme a estar aquí, yo encantada. Sí que pienso que el caso de la manada vuelve a sacar el tema de que es una buena víctima o una mala víctima, o qué esperamos de una víctima, pero también creo que es el caso en el que probablemente más gente haya hecho clac y haya sido capaz de ver cosas que quizá no. Bueno, yo tenía otros casos, ¿no? Tenía en mente, ¿no?, mientras cubríamos el de la manada, otros casos anteriores, en otros contextos, en los que el relato había sido muy duro todo el rato, ¿no?, contra la persona que denunciaba o que retiraba la denuncia, cosa que no equivale necesariamente a que no te haya sucedido, ¿no? Pero, y creo que en este caso, bueno, sí que se produjeron algunos consensos entre mucha gente. O sea, hay como una, ¿no?, que creo que en otro momento quizá no hubiera sucedido. Sí me parece que se repitieron algunas ideas que, incluso con buena intención, al final ahondaban en esa idea de la buena víctima o de cómo debe ser una mujer, ¿no?
Y esta idea la utilicé mucho para feminismo vibrante, que está también como muy enmarcado en ese momento, en qué pasa, ¿no?, con la manada, qué pasa con esa ruptura del silencio alrededor de la violencia sexual, con el libro, ¿no?, que aparece de Nerea y que también pues, creo que fue muy importante para quienes estábamos haciendo esa cobertura pensar en esos términos sobre lo que estábamos haciendo. Y a mí me sorprendía escuchar, pero también desde el propio feminismo, ideas como, bueno, pero es que esto, claro, para defenderla a ella, claro que es una agresión sexual, porque ¿quién se va a creer que una chica de 18 años quiera entrar en un portal con 5 chicos que no conoce o que acaba de conocer, borracha en una tal? Y yo pienso, bueno, es que esto, si no, igual que no iba de si llevábamos minifalda o escote, tampoco va de que a lo mejor una mujer de la edad que sea y en la condición que sea pueda desear o querer entrar en un portal con un hombre o con 5, en unas fiestas que no conozca o tal, ¿no? O sea, no juzguemos la intención o el posible deseo de una mujer. O sea, lo que determina que allí fue una agresión sexual, bueno, es que hubo una ausencia de consentimiento, que esos señores ejercieron violencia, es que no fue consentido. Eso es lo que determina que lo que sucedió en ese portal fuera una violación. No ninguna otra circunstancia anterior, ¿no? Porque entonces, ¿qué? Si ella dice que sí, que ha entrado ahí, porque que de hecho lo dijo, porque de hecho ella en su declaración fue valiente en varias cosas, porque, por ejemplo, admitió que se había besado con un chico, con uno de los 5 antes de entrar. Y eso reta y retaba y sigue retando aún a día de hoy, diría, la idea de mucha gente sobre violencia sexual, porque parece que es alguien que te tiene que asaltar y que como tú vas a tener antes contacto con esa persona. Oye, pues se incluyó en el relato, por ejemplo, ¿no? Que ella, sí, pues sí, me dio un beso. Pues sí, entré de la mano con uno, me agarró, fue fuerte. Cuando entré, no, es que no sabía lo que iba. Es que, pues no, yo pensé que entraba pues porque sí. O sea, a mí eso, por ejemplo, sí me llamó la atención, cómo incluso con la intención de defenderla a ella y de defender que aquello había sido una agresión sexual, se utilizaban determinadas ideas y argumentos que creo que solo ahondaban en cómo debe ser una víctima, en lo que está bien que hagas antes o no, en que parece que entonces nuestra credibilidad va a depender de nuestro comportamiento anterior, y eso me parece, claro, muy cuestionable y muy contraproducente, por muy buena intención que tú tengas con ese argumento. Y porque además ese argumento tiene que ver también con el peligro y con el deseo. O sea, tiene que ver son argumentos que al final ahondan en la idea de un deseo de las mujeres más concreto, más contenido, ¿no?, más delimitado. ¿Cómo va a querer una chica de 18 años hacer, no sé, tener sexo en grupo con 5? ¿No? Como que ya empezamos, el relato se va por ahí, ¿no? Y decir, ¿no?, delimitando otra vez cuál es no solo la víctima buena, aceptable o a la que podemos creer más, sino cuál es el deseo bueno que podemos aceptar y cuál no. Y a mí ese es un relato que me parece muy peligroso, porque creo que nos constriñe un montón, ¿no? O sea, igual que los relatos sobre la violencia, ¿no?, ejercen ese control y esa disciplina, creo que estos relatos sociales acerca de la sexualidad de las mujeres, del deseo de las mujeres, creo que también nos disciplinan muchísimo. Y que creemos, ¿no?, es una contradicción porque vivimos en una sociedad hipersexualizada que al mismo tiempo sigue reproduciendo ideas y estereotipos muy antiguos sobre la sexualidad y el deseo de las mujeres. Y eso, por supuesto, que limita nuestra libertad sexual. La limita porque, aparte del miedo a sufrir una agresión, que es muy fuerte y que nos condiciona profundamente, el miedo es también al castigo social, ¿no? Y el castigo social puede ser que en tu pueblo te pongan una pintada, Mari Carmen puta, delante de la, ¿no?, delante de la casa de tu abuela, o puede ser que en el instituto se rían de ti porque no sé quién va contando que te ha hecho no sé qué cosa o que tú le has hecho no sé qué cosa.
va de que te juzgan en tu trabajo por tal, o va de que... O sea, todo eso son señalamientos que siguen existiendo a día de hoy. Son penalizaciones sociales que tienen una carga y que tienen un coste para las mujeres que quieren, ¿no?, vivir su sexualidad y expresar su deseo. Y yo creo que ese relato, ¿no?, sigue existiendo y que no hemos cambiado tanto ese tipo de mensajes. O sea, creo que hemos cambiado, sí. Pero me parece que el estigma y esa penalización social sigue siendo bastante fuerte. Y creo que además, cuando traspasas ciertas líneas, creo que te das cuenta, ¿no?, que te lo hacen sentir, que te lo hacen sentir muy claramente, que estás traspasando esas líneas, ¿no?, de lo que es aceptable y de lo que no. Hablábamos también como en el ensayo de Nerea, ¿no?, aparecen muy claros esos términos de los límites también de la transgresión, ¿no?, y de la transgresión permitida y de la transgresión no permitida, el autostop en el caso de Alcácer, pero podríamos hablar de muchas otras transgresiones. Bueno, es un placer escucharos y realmente habéis desarrollado vuestro trabajo especializándoos en el feminismo, ¿no?, dentro del marco del feminismo. Y es verdad que desde racionalizándolo, analizándolo, ¿no?, creo que es como una realidad que aparece clarividente. Sin embargo, el que seamos conscientes de ello muchas veces no ayuda a superarlo, ¿no? Yo no tuve estas herramientas jamás, bueno, las tuve hasta hace muy poquito, diría, y no creo que estén a disposición, ¿no?, todavía, o creo que todavía en una parte irracional o en una parte más inconsciente, ¿no?, siguen esas autodisciplinas, siguen esos miedos y siguen también esas vergüenzas o el temor a la reprimenda, ¿no?, a esa penalización social que comentaba Ana. Te quería preguntar a ti, Miren, también por el trabajo de campo, ¿no? O sea, tú que has tenido relación y que has tenido también como consultas, ¿no? ¿Hasta qué punto notas estas autodisciplinas interiorizadas? ¿Qué rol juega hoy el miedo? ¿Te resuena parecido al de nuestras generaciones, ¿no? También estábamos comentando que Nerea justamente ha hecho un estudio ahora mismo, ¿no?, en relación con el miedo en una franja de edad de los 18 a los 30 años, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia sobre el miedo y sobre la libertad sexual, Estelita? Se te va, ¿no?, como colocando el peso dentro, ¿no?, a medida que vas hablando de esto. Bueno, a ver, lo primero, no es lo mismo un estudio sociológico que haces como un trabajo de campo, una encuesta con una pregunta concreta, ¿no?, y sacas un determinado resultado estadístico contrastado, que una sensación que puedes tener más empírica y más en una consulta de tú a tú. Pero bueno, yo, o sea, al hilo de lo que decían ellas, me han venido cosas a la cabeza, ¿no? Lo de Alcácer, yo también pues tenía 13 años, un año más que Nerea, y lo recuerdo perfectamente también en el cuerpo, ¿no? O sea, una sensación como de derrumbe, de estos hitos en la vida que parece que todo se cae, ¿no? O sea, que no entiendes cómo algo tan salvaje, tan obsceno puede pasar y puede darte la vuelta, ¿no? Como un calcetín, o sea, te deja arrasada. Y no confías, ¿no? O sea, hay como pequeñas cosas traumáticas en la vida que te dejan sin armas, ¿no?, indefensa. Y yo recuerdo este hecho como algo así, parecido a un pánico muy profundo. Pienso que lo que pasó también, y lo que pasa muchas veces, es que hay una fascinación por el trauma que se vio muy claro en el caso Alcácer, porque lo que se intentaba comprender, explicar a través de millones de programas de televisión, hasta la extenuación, hasta el asco, ¿no?, pues no ayudó para nada a comprender lo que había pasado, ¿no? Y pasa todavía que a mí me da la sensación de que, lejos de comprender, pues que simplemente se alimenta esa fascinación por el crimen o esa cosa de los detalles, y que hacen un poco historia del país, ¿no?, casi. Y creo que vienen a sustituir lo que efectivamente pues no se puede llegar a decir, ¿no? O sea, no se puede llegar a explicar, no se puede llegar a comprender. Y
Sí, creo que cuando dices, Nerea, que me ha gustado mucho lo del autostop, porque es verdad, yo también lo recuerdo eso mucho, ¿no? O sea, yo hacía autostop en determinados momentos de mi vida, en fiestas del pueblo y tal, y ya se acabó eso para siempre, ¿no? Cuando eso es mucho más sencillo, eso es mucho más simple, es una intervención muy sencilla en el plano de la realidad, mucho más sencillo que comprender qué coño ha llevado a una persona a matar a 3 niñas, ¿no? y a vejarlas, y a violarlas, y a mutilarlas, y todo lo que pasó. Entonces, creo que a veces las respuestas de la sociedad van un poco por ahí, ¿no? O sea, son pequeñas respuestas que parece que son soluciones, pero que no resuelven el gran núcleo de la cuestión, que es ¿por qué? ¿No? O sea, y hay cosas que yo soy psiquiatra y pienso que a veces a determinados aspectos solo llega o el psicoanálisis o la poesía, ¿no? Y a veces solo la poesía. Wow. Sí. O intenta, ¿no? Intenta nombrar al menos lo indecible. Entonces yo creo que en estos casos hay grandes silencios, ¿no? que se intentan cubrir con en este caso Alcácer, pues con programas de televisión o con lo que tú decías, juicios de todo tipo al tema de la manada, ¿no? Hay una cuestión que es como que da un poco, que es como muy testarudo en el tiempo, que es que efectivamente, al menos ahora tenemos el significante del feminicidio, que antes no existía, en el caso de Laura no existía, en el caso de Alcácer no existía, y que permite al menos pensarlo, ponerlo sobre la mesa y tratar de que no sea invisible, ¿no? Y, por supuesto, legislar y tratar de ponerle remedio, ¿no? que es muy importante. Pero sí que, claro, que existía antes, ¿no? Y dices, a lo mejor estamos más cerca de saber por qué. O sea, es un poco, a mí me da tristeza todo este tema, porque a veces pienso que es tan testarudo que parece, lo que decía Nerea, que parece natural, ¿no? O sea, que no nos dejemos llevar por esa tentación de pensar que es algo como inevitable, natural, ¿no? Que es como que forma parte casi de nuestra forma de relacionarnos, género femenino y género masculino, ¿no? El psicoanálisis simplemente me parece que lanza una cosa que me parece interesante de al menos pensarla y tenerla en cuenta, que es que no creo que sea una cuestión de deseo, pero sí como que, y además no es hombres y mujeres, simplemente es goce masculino y goce femenino, ¿no? Y el goce masculino es el goce de la lógica del falo, de sentir una falta y querer llenarla con un falo imaginario, que es un objeto, ¿no? Es decir, yo voy a ser feliz cuando tenga ese trabajo, o voy a ser feliz cuando pueda comprarme un barco, ¿no? Y esa es la lógica como de la fantasía de completud, ¿no? Que si tú tienes eso y llenas esa falta y llenas ese vacío, vas a poder alinearte con la completud, con lo universal, que es lo masculino, frente al goce femenino, que no tiene que ver con el deseo, insisto ahí, porque me parece que tiene mucho sentido lo que has dicho, que es la lógica del no todo, ¿no? O sea, que es la lógica del otro goce, y que es, bueno, pues un poco más lo inconsciente, más lo escondido, más lo que no se puede definir tanto, etc. Y no se trata de hombres o mujeres, insisto en eso, porque eso puede ser muy confuso, ¿no? Pero sí que está descrito de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, lo ideal sería, mientras el goce masculino es lo universal, la experiencia de la completud, etcétera, y lo femenino es el no todo, hombre, pues igual lo ideal a futuro pues sería como que, imagínate que el mundo se feminizara en ese sentido, ¿no? Que asumiera pues que hay un otro goce, que somos todos minoría, ¿no? Que no somos esa horda de manada que hace una fraternidad, ¿no? En torno al goce, o que tienen un enemigo común que es la mujer, que tienen un chivo que es la mujer, pero, y aquí entra como el discurso del capitalismo, parece que hay una alineación justamente en todo lo contrario, ¿no? Que es como casi una igualación en esta forma de goce masculino, de goce fálico, bueno, pues de querer llenar las faltas y crear la fantasía de que todo todo vacío se puede llenar, ¿no? Entonces, bueno,
yo lo que veo, desde luego, es que gracias a la existencia de ese significante tan importante y gracias a que hay una conciencia colectiva de que se les va a creer, de que se les va a entender y que se les va a ayudar, al menos hay un relajo y hay una posibilidad de relato. Porque yo sí que creo que antes no lo había tanto, había como más miedo porque efectivamente se encontraban con que a lo mejor había más juicio, y ahora, aunque haya un juicio a lo mejor machista a un primer relato, se sabe identificar cuando ese juicio no les va a ayudar, y entonces, ¿sabes? Como que son capaces más rápido de cambiar de ayuda, no sé si me explico, pero esto creo que es importante. O sea, en eso veo que hay una mayor comprensión porque está en el ambiente, ¿no? Me gustaría aportar dos cositas antes ya de dar pie a que abramos un poco el diálogo, ¿no? Hacerlo más fluido. Curiosamente, hablabas de la fascinación por el trauma y vivimos o sufrimos los que ya estábamos aquí en los 90, ¿no? Ese bombardeo mediático que, como decía Nerea, en cualquier caso ese tipo de posicionamientos, ¿no? Ya existían, como esa crónica del suceso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Alcácer, luego, igual que se culpabiliza a víctimas o determinados comportamientos de las víctimas, también recayó el peso en el entorno, ¿no? En que no habían sabido manejar esto. También se culpabilizó al entorno, que de alguna manera al principio depositó su confianza en los medios, pues, para tener una ayuda, ¿no? Para poder tener, digamos, más recursos a la hora de encontrar a las niñas. Y sin embargo es verdad que la culpa recae tanto en el caso del ruido como del silencio, ¿no? Me llamaba mucho la atención en el libro que es también muy recomendable, el libro de Cristina Rivera Garza, de la escritora mexicana El invencible verano de Liliana. Liliana era su hermana y fue víctima de la violencia machista, y ella decía que ella escribe el libro mucho tiempo después del feminicidio, ¿no? Que es una crónica personal y a la vez también un ensayo, ¿no? Y justamente explica que en el momento en el que aquello sucedió, guardar silencio fue la manera en la que mejor les pareció que preservaban de alguna manera la dignidad de la víctima, ¿no? Porque la reacción iba a ser el morbo, la reacción iba a ser la incriminación y la reacción iba a ser también la reprobación o la conmiseración, ¿no? Entonces, se culpa al entorno del silencio, se culpa al entorno del ruido. Parece que ninguna reacción fuera válida, ¿no? Ante la violencia machista, ninguna reacción fuera válida. Y luego, por otra parte, también, cuando empezabas a hablar de psicoanálisis, quizá por mi ignorancia también en el psicoanálisis, ¿no? Me daba miedo, ya digo, seguramente ignorancia, ¿no? Pero hay un pavor, ¿no? de estas crónicas que siempre han depositado como a veces también, ¿no? Que cuando se fijan en el caso aislado, ¿no? Tratan de buscar una conducta patológica en el autor de los hechos, ¿no? Algo que también aborda Nerea en el libro, es decir, alguien que tiene una psicopatía, alguien que tiene... cuando realmente es algo estructural, ¿no? Y de eso hablamos cuando hablamos de banalidad del mal, de manada, ¿no? Luego lo entendí por ahí, pero de eso hablamos de cuando hay una estructura política que lo normaliza y que lo permite, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicamos? La psicopatía podría explicar una violación grupal. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Desde dónde? Sobre todo rescatar eso, ¿no? Al hilo, y ahora podéis seguir tirando como de esos flecos. Yo quería compartir, porque hay eslóganes que me parecen recientes, como el de Sola, borracha, quiero volver a casa, y también pensaba en un libro de autoría compartida en el que participaba Nerea, que era Tranquilas, historias para volver sola de noche. Siempre, desde la primera vez que leí los diarios de Silvia Plath, que escribe desde el siglo XX, o sea, una barbaridad de tiempo, me llamaba mucho la atención esta cita que justo os quería compartir, ¿no? para reflexionar desde vuestro campo de investigación, pero también de vuestra experiencia como mujeres, ¿no?
Esto lo escribe Silvia Plath a los 19 añitos y dice: mi deseo incontenible de mezclarme con camioneros, marineros y soldados parroquianos, mi deseo de formar parte de una escena anónima, escuchando, apuntando en mi memoria. Todo ello termina siendo arruinado por el hecho de ser chica, una fémina siempre en peligro de ser asaltada y agredida. Sí, Dios, quiero hablar con todo el mundo lo más profundamente que pueda. Quiero ser capaz de dormir en un campo abierto, viajar hacia el oeste, caminar libremente de noche. En el siglo XX, ¿no? En 1962 se extingue ella. Bueno, me resonaba, ¿no?, en muchas cosas. Una de las frases de la obra es que el miedo no evita el peligro, evita la vida, ¿no? Quería preguntaros acerca de eso, de la relación. Quizá tú nos puedes hablar del estudio, quizá tú nos puedes hablar de cómo en Feminismo Vibrante también reivindicas el goce, ¿no? Quizá tú nos puedes hablar también, Miren, ¿no?, de qué contranarrativas existen dentro de la música, ¿no?, a los relatos más hegemónicos, pero cómo ha sido vuestra relación con esa dicotomía, ¿no?, que parece el miedo, la libertad, con la peligrosidad, con la temeridad, con la transgresión, o en los estudios también que estéis realizando. Dejo la pregunta muy abierta, también para el diálogo. Bueno, Silvia Plath siempre, eso lo primero, que yo soy frica absoluta. Pero bueno, esto que estás diciendo me conecta con algo que has dicho tú y que a mí me parece muy peligroso, que es, o sea, no me choca, ¿no? O sea, que me asusta esto de lo de feminizar el placer o la sexualidad o la distinción tan binaria entre maneras de desear, porque creo que al final nos lo llevamos todo a que hay... O sea, creo que hay un riesgo de esencialismo, ¿no? De el deseo masculino es así, el deseo femenino es así, los hombres son así, las mujeres son así. Creo que corremos un riesgo... Justo, perdón, es que justo he dicho que no se refiere a hombres sí, o mujeres, es una manera de llamarlo. Pero al final, sí, esa referencia, ¿no?, psicoanalítica siempre al el falo, o sea, al final hay una terminología... Sí. Que creo que luego socialmente se entiende de una manera y a mí me da miedo como esencializar eso, porque creo que todo el rato lo que nos han enseñado es eso, ¿no? Es los tipos son de una manera, desean de una forma, quieren sexo de una forma y nosotras lo queremos de otra, ¿no? Y nosotras, nuestro deseo y nuestro sexo está siempre al servicio del amor, o está al servicio de complacer, o está al servicio de ser las elegidas, o está al servicio de gustar al otro. Y la sexualidad y el deseo de los hombres es voraz, absolutamente voraz, porque por supuesto siempre quieren más y eso puede producir en ocasiones algunos malentendidos o algunas, sí, agresiones, porque ese hombre no estaba tal. O sea, para mí todo lo que alimenta ese relato, o lo que a mí me parece que alimenta ese relato, yo lo cojo con cuidado porque creo que sigue siendo algo... Lo he querido aclarar más de una vez porque entiendo que sea confuso y entiendo que lo hayas cogido por ahí, pero justo es lo que de todas las demás definiciones de goce masculino o femenino intentan, como lo llamo así Lacan, ¿vale? Seguramente tendrá que llamarse de otra manera, de hecho es un tema que está en constante revisión por ellos mismos. Entonces sí, no es eso, o sea, que quede claro eso, y no he dicho eso, mujeres, hombres, hay muchas mujeres también que están en el goce masculino y de hecho yo creo que cada vez más en lugar de en el otro lado, ¿no? Lo que decía. Pero sí que ves, sí que divides, goce masculino. Lo divide Lacan. Claro, pero por eso yo Lacan no sé si es mi referencia para pensar en esto, pero por eso que al final esa división creo que sí que tiende a asignar, ¿no?, a cada cual, según su sexo, una serie de características que al menos suelen primar. Luego, por supuesto que hay mujeres que hacen esto, hombres que hacen lo otro, pero se nos asignan unos caracteres principales. Y creo que es a partir de ahí cuando se reproduce un montón de... Bueno, se reproducen los roles de género y se reproduce todas estas ideas, al final también, sobre la sexualidad, el poder, el deseo. A mí eso me escama o sí que me genera, no sé, la verdad, como una contradicción, ¿no? Y claro, ese discurso nos lleva además, creo, a nosotras, claro, el placer y el sexo está unido al peligro, que es un peligro muy amplio, porque es un peligro físico, como decía antes, claro que sí, de agresión, un peligro que es físico, pero que es también una amenaza a muchas otras cosas.
sea, es una amenaza a te vas a quedar sola, es una amenaza a no vas a gustar. Es decir, cuando también nos salimos, ¿no?, de esos mandatos de la feminidad, y un mandato de la feminidad es complacer, y un mandato es que tu deseo sea discreto y que tu deseo esté más bien al servicio del amor o del tal. Cuando nos salimos de todo eso, sufrimos las consecuencias o vemos que hay consecuencias. Esa consecuencia a veces es en forma de culpa, a veces es en forma de juicios de los otros, a veces es en forma de que una mujer pierde la custodia de su hijo porque, bueno, una mujer que quiera está ya saliendo con otro y está... O sea, esos prejuicios luego operan incluso, ¿no?, en el mundo laboral o en el mundo judicial, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa relación, incluso para quienes hemos pensado y escrito sobre eso, sigue siendo complicada, ¿no? Yo sí, después de escribir el primer libro, empecé intensas con una advertencia, ¿no? En plan, esto no es el libro de alguien que ha solucionado estos conflictos, sino que los piensa y los intenta transitar, pero que vive con un montón de contradicciones y de negociación con su culpa y sus propios estigmas, porque creo que es muy difícil deshacerse por completo de todo eso, muy difícil. O sea, creo que el feminismo te da muchas herramientas y te da mucho para hacerlo, pero claro, es complicado hacerlo por completo, ¿no? Incluso, no sé, yo a veces me gusta mucho leer escritoras ya feministas y tal, me gusta mucho fijarme en eso, me gusta fijarme mucho en cómo viven ellas también, en cómo vivieron ellas también ese tipo de conflictos, en cómo gestionaron ellas sus culpas y sus miedos y su ansia de libertad y de deseo, pero al mismo tiempo su miedo a esto o a lo otro. No, yo me busco mucho siempre ahí porque, bueno, supongo que porque busco, ¿no?, textos y busco otras experiencias que me ayuden a transitar la mía cotidiana, ¿no? Bueno, yo igual he perdido un poco el hilo, pero... Nos hemos ido a Lacan. Sí, hay algunas cosas así que a ver si puedo como ubicar. Primero, por hacer un poco de genealogía feminista, que me parece como importante, y al hilo del placer, pues yo creo que es importante citar a Carol Vance con su texto Placer y peligro, ¿no?, que ya en los 70 decía que, bueno, que no podemos hablar de las violencias sexuales, que de hecho se empiezan a conceptualizar las violencias sexuales en un momento, en un contexto político de revolución sexual en Estados Unidos, y cuando las mujeres en sus asambleas, ¿no?, de manera totalmente autogestionada, empiezan a hablar de lo que significa la libertad sexual para ellas, se dan cuenta que está absolutamente ligada a todas, su libertad sexual está absolutamente ligada a todas las agresiones que perciben y que tienen que enfrentar para tener una libertad sexual, ¿no? Y es aquí donde aparece este texto de Carol Vance, donde plantea que las reivindicaciones feministas no se pueden quedar única y exclusivamente en denunciar las violencias sexuales, porque si no lo que estamos haciendo es perder nuestro derecho absoluto a la libertad sexual, ¿no?, y al placer sexual. Por eso los relatos sobre el peligro sexual no son simplemente avisos aleccionadores de lo que podemos o no podemos hacer. Lo primero que hacen es cercenar nuestra posibilidad de libertad sexual, que esto es... A mí un relato me impacta porque lo que me está haciendo es generar un cuerpo, por ejemplo, Alcácer. Para mí aparece el hombre malo por primera vez ahí. Yo hasta ese momento no sabía lo que me podía ocurrir por el hecho de ser mujer, ¿no?, o por el hecho de ser un adolescente. Mi cuerpo ya era problematizado incluso antes de yo saber que habitaba un cuerpo que era problematizado, ¿no? O sea, y ahí lo primero que se cercena es mi capacidad y mi libertad sexual, claramente, y obviamente y por extensión el placer sexual, ¿no? O sea, es lo primero que se cercena. Luego había otra cosa con respecto a Lacan. Lacan no podía es que da dar mucho nada juego, bueno. es que claro. Bueno, yo no tengo ni idea de psicoanálisis, poca cosa, y hay a compañeras que les sirve el psicoanálisis siempre y cuando tengan perspectiva feminista. Y claro, el psicoanálisis pues depende de la perspectiva y la poesía pues depende del poeta también, porque ¿no? Y lo que sí que es verdad es que hay una parte de ese psicoanálisis que tiene una dicotomía profundamente heterosexual, ¿no? Y que ese vacío es como que se formula o se traslada a partir de esta dicotomía heterosexual, ¿no? Es como este yin y el yang, que tiene que haber una cosa femenina, una cosa masculina. Y bueno, yo creo que estamos ya transitando otros lugares, ¿no?, donde ya no está esta dicotomía, con lo cual no quiere decir que no haya cosas del psicoanálisis que podamos rescatar.
Y luego había otra cosa que a mí me fascina y que me parece interesante, es esta idea de la fascinación por el trauma. Pero ¿cuál es el trauma que nos fascina? Porque las mujeres que enfrentan violencia y que tienen que romper el trauma en todos sus procesos psicológicos no están fascinadas por el trauma, ¿no? No, ellas no. Claro, pero el trauma que nos fascina es aquel que nos permite reproducir y producir violencia sexual dentro de una estructura y de un status quo sexual, ¿no? Y me explico, esto es como de una manera... en términos de corporalidad, es como si el conjunto social fuese un cuerpo que se defiende a sí mismo, ¿no? Y que por lo tanto produce y reproduce una y otra vez violencias sexuales. Y esa fascinación por el trauma que tiene que ver siempre, que traspasa el cuerpo de las mujeres y las violencias que enfrentamos, no es una fascinación por el trauma, no es una fascinación por lo morboso, es una forma de reproducir sistema y de reproducir violencia y de sujetar las violencias. Entonces, las narrativas, cómo nos contamos las violencias sexuales, cómo las trasladamos, no son una forma de comunicar, de hablar, sino que es una forma de comunicar violencia del conjunto social muy precisa, ¿no? Estamos produciendo, reproduciendo y sujetando una y otra vez las violencias sexuales, ¿no? Y claro, es que apunto aquí tantas cosas que ahora yo no entiendo ni mi propia letra, pero luego, otra cosa que me ha resultado interesante es, por ejemplo, yo las investigaciones que realizo no uso jamás técnica cuantitativa, porque en las técnicas cuantitativas no hay historia de vida, solo utilizamos cualitativo, porque lo cualitativo es lo que nos acerca no solo a la persona que te cuenta su historia de vida y cómo percibe el mundo, sino el contexto social, porque somos personas que vivimos en contextos políticos y sociales y, por lo tanto, el relato de una persona o de un grupo de discusión lo que nos acerca y donde nos sitúa es en el contexto. Y de esa manera podemos saber cómo conceptualizamos las violencias sexuales. Entonces, en los grupos de discusión, cuando una chica te dice tengo miedo, lo que te está diciendo es hay un conjunto social que está construyendo unos discursos a partir de los cuales yo tengo miedo, ¿no? Entonces, lo de las técnicas cuantitativas, por ejemplo, desde la perspectiva o desde la teoría crítica feminista está bastante denostado. Y luego, por último, no sé, porque tengo aquí... que dices, el miedo lo que evita es la vida. Y a mí, en esa formulación, me apetece como darle la vuelta y reformular. Ya, pero ¿quién evita la vida? ¿No? Porque el miedo nos evita la vida, ya, pero ¿quién hace que esa vida se evite? Sí, ¿no? Lo digo por poner el sujeto de la responsabilidad, porque nosotras no estamos evitando la vida, estamos evitando la muerte o la agresión, ¿no? Entonces es como, vamos a poner el foco sobre quien evita nuestra vida, ¿no? Y no que la responsabilidad de evitarnos la vida sea nuestro miedo, porque ese miedo tiene nombres y apellidos, ese miedo tiene contexto político y tenemos que poner el foco ahí, ¿no? O sea, ya sé que es solo una frase, pero a mí me encanta jugar con las palabritas. No, está bien, porque sí. Y me parece que hay que reformularlo y responsabilizar y generar prácticas políticas que cambien y que pongan el foco en la responsabilidad de quien la tiene, porque en las narrativas sobre el peligro sexual hay todo un sujeto que está totalmente desaparecido. No, claro, el miedo en ese contexto aparece como fruto de toda una herencia, ¿no? Una educacional, una pedagogía también del miedo, unas representaciones. A mí yo sigo ¿Sí? así, porque siempre en este punto, y ya lo he hablado con Nerea más veces y le hemos hablado de esto, claro, para mí es cómo pasamos, ¿no?, de eso a la práctica, al día a día, ¿no? Porque, claro, yo le doy muchas vueltas y somos unas cuantas las que le damos muchas vueltas y las que compartimos, ¿no? ¿Cómo contamos esto entonces? ¿Cómo se cuenta la violencia sexual? Y ese escenario cotidiano, práctico, te pone ante un montón de dilemas. Y los de brocha gorda son fáciles, más o menos, pero hay un montón de otros que no son tan fáciles de resolver. Desde la primera pregunta, que es, yo me acuerdo que justo, ¿no?, en plena La Manada, tu libro y tal, yo me planteaba muchas cosas. O sea, yo le daba vueltas a decir, bueno, contarlo en sí no es revictimizar, ya es el hecho de contarlo. Cuando hablamos de los detalles, ¿no?, pues yo, por ejemplo, yo me vi en la sala esta de conclusiones de La Manada
no nos dejaban entrar nada, ¿no? Ni un ordenador, ni nada, tomabas apuntes solo en una libreta, no sé qué, y luego salías y tenías media hora para escribir una crónica y ahí dentro, evidentemente, habías escuchado de todo, ¿no? Y habías escuchado barbaridades. Y dices, bueno, ¿qué cuento? Porque yo quiero, por un lado, ¿no? Tengo la sensación de que tengo que componer un relato que sirva para entender lo que ha pasado, pero no quiero ni espectacularizar la violencia, ni poner el foco, ¿no? Ni desviar el foco ni la atención de donde tiene que estar, ni donde... Y ese ejercicio, ese equilibrio, a veces es complicado. Es complicado. Y yo una cosa que me pasó es, en ese momento, yo intenté, ¿no? Procuré tener cuidado y, bueno, porque además, claro, en mi cabeza, pues, aparte de esa cobertura del juicio, lo que hicimos es intentar enmarcarlo en una cobertura muchísimo más amplia esos años en torno a la violencia sexual, que no fuera la cobertura de un juicio o de una sentencia, ¿no? Que fuera a hablar de la violencia sexual en general, en la pareja, en el TANO, sacar otros casos, sacar a la luz otros casos, hablar con expertas. Pero pues yo, ¿no? Intenté tener esas precauciones, ¿no? Lo hice sin saber si ese equilibrio era, si es que era posible que fuera perfecto, si ese equilibrio estaba bien. Y, por ejemplo, cuando salió la sentencia, a mí me frustró ver cómo la gente en Twitter sacaba las frases más cruentas y más durísimas de esa sentencia. Y no para culparla a ella, sino de mira lo que ha pasado, ves cómo esto es grave. Y yo ahí me planteé y dije, ostras, yo como periodista feminista, como periodista con perspectiva de género, he ido a ese juicio ostras, con un sentido de la responsabilidad enorme, ¿no? Y de decir, ostras, lo que yo haga, lo que tal, lo que cual, a ver si me... Y de repente vi ese río de frases, de extractos, que insistían en el número de penetraciones, en el número para decir, ¿ves lo grave que era? ¿Ves lo grave que era? Y dije, bueno, pues este relato lo creamos también entre todas y entre todos, los medios de comunicación, por supuesto, o sea, no quito nada de responsabilidad, para nada, pero creo que hay un relato ahora mismo colectivo que se crea también en otros lugares y en otros espacios, y yo pensé, joder, si yo hubiera puesto esto, creo que hubiera sido reprochable. ¿Y por qué todo esto, si es posible, este discurso nos genera algo bueno? Yo me pregunté. O sea, ¿hasta qué punto eso sirve para, sí, ¿no? Estamos diciendo, mira lo grave que es, pero difundir tuit tras tuit, todas las cosas que le hicieron, o sea, a mí me genera una sensación extraña, ¿no? Lo dejo como de reflexión. Que puedo seguir, tengo esto, y seguro que tú tienes, porque da para mucho, o sea, me parece que no está, hay algo que no está resuelto del todo, que es complicado, ¿no? Yo creo, o sea... Sí, bueno, yo es que no soy partidaria de que se publique la transcripción literal de las sentencias, por ejemplo. Es que yo creo que una sentencia de violencia sexual tendría que ser tratada con un respeto y con un cuidado que no debería ser pública tampoco ni a los medios de comunicación. Eso es algo que le pertenece a la compañera que ha enfrentado la agresión. Y cuando hablo en mi trabajo de disección pública, esta es un poco la idea. O sea, la compañera que ha sido agredida es igual de pública para los medios de comunicación y para la sociedad en general que lo fue en su momento para los agresores. Yo es que no estoy para nada de acuerdo con que se hagan públicas las sentencias ni con que los medios hablen de lo que ha ocurrido y lo que no, y que haya todo un punitivismo social. Es que a mí me hace gracia, porque estamos todo el rato hablando del punitivismo y lo que realmente afecta es el punitivismo social. Pero ¿no crees que corremos el riesgo de meter las violencias otra vez en el armario? No. Si contextualizas, ¿Y cómo las contamos? Si contextualizas. ¿Pero cómo voy a contextualizar si no tengo una sentencia para contar nada? Hombre, tú sabes que le ha pasado algo en ese... ¿Cómo lo puedo? ¿Quién me lo cuenta? Es decir, lo que yo, por ejemplo, te digo es, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedía durante ese juicio que fue a puerta cerrada? Solo fueron públicas las vistas de las conclusiones. A puerta cerrada nadie tenía ningún papel. ¿Quién hablaba? La defensa. El relato se crea fundamentalmente con lo que la defensa va contando, porque las acusaciones están calladas. Eso generó
un discurso absolutamente asimétrico. Más allá incluso del espacio que se le dio, que es vergonzoso, inadmisible, no tiene sentido que tengas a un abogado defensor en todos los platos todo el rato, cuando no tal, alguien te tiene que contar eso. ¿Quién lo cuenta? ¿Qué te va a contar? Yo creo que... Pero no Contarlo es necesario. perdón, es que además Sí. como No, el no, cuarto sí que estamos vamos aquí. a ceder paso al público porque es un debate que es interminable. Yo diría que lo que estamos activando aquí también o tratando de activar, y para eso está también ya, para ir un poquito más allá también, creo que los libros, las publicaciones, ¿no? Es la capacidad de analizar qué se cuenta y cómo se cuenta. O sea, creo que se hace mucho hincapié, ¿no? en vuestros trabajos, en los límites también éticos, y que seguramente podríamos diferir, ¿no? Pero seguramente en los noes estaríamos bastante de acuerdo, ¿no? En que forma parte ya de lo obsceno, en que forma parte también muchas veces de lo morboso, ¿no? A mí me gusta mucho el término de contranarrativa que aparece en tu libro. Yo en el teatro lo tomé de Fratini. Comentaba también que hoy en día se habla mucho en la ficción teatral, la ficción cinematográfica. El otro día Lucrecia Martel hablaba de esto, ¿no? De qué hacemos también con las estructuras de ficción, hacia dónde, donde tampoco hay una respuesta para nada unívoca, y espero que no la haya porque hablamos de arte. Y ojalá también, ¿no? Lacan, apareció Foucault también, ¿no? Nos dan, creo que un acervo muy útil, pero justamente, como decía antes, la palabra expropiación, ¿no? Creo que el poder reapropiarnos de eso, ¿no? El poder reapropiarnos y el poder ver que de eso es útil hoy. Es curioso porque trabajando en la sala de ensayos está Vida Priego, que es una de las actrices, que además es trans y no binaria. Entonces trabajamos muchas veces, ¿no? Cuando estamos trabajando con las adultas y estamos trabajando qué es ser una niña, ¿no? Reproduciendo momentos de la infancia también decimos qué es ser una niña y qué es no ser una niña. Caemos mucho en esto de los binarismos, desde dónde construimos. Es una niña, un niñe codificado, ¿no? Por la feminidad, pero siguen siendo categorías útiles, ¿no? Lo único es que eso creo que reapropiadas, expropiadas, ¿no? Para el trabajo. Yo creo que no es porque no quede tiempo, que queda tiempo, pero creo que sí que es más interesante ya como hacer plural la conversación para que también se vean los puntos de interés de ellas, de las compañeras, y que podamos hablar del diálogo. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación, lo que sea? Cualquier cosa, por favor. Sé que ha sido un poco apabullante, pero hay. Yo me he quedado con las ganas de acabar de escuchar este debate último respecto a cómo se puede, porque creo que es súper necesario y creo que realmente es complejo. O sea, entonces, bueno, para eso hay expertas que nos pueden hablar de cómo podemos informar sobre algo que hay que informar, cómo hacerlo de una manera que no reproduzca violencia, o sea, creo que esto es súper fundamental y súper necesario. O sea, me he quedado con las ganas de saber, porque creo que es una de las necesidades. Yo pensaba hasta qué punto, claro, la respuesta social que hubo a la sentencia primera habría sido esa sin esa revelación, ¿no? Esa gran respuesta, y luego que yo creo que tuvo influencia. O sea, que es la prueba de que a veces la calle hace cosas, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que la respuesta fue por la conceptualización, que decían que era abuso y no era violación. Sí, pero y luego, que había mucha información que en la calle la toma porque le atañe, le toca, no sabes muy bien por dónde, qué le ha tocado de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que fue por eso, y creo que el voto particular tuvo mucho que ver con la indignación que se genera, y de hecho creo que también hacer público el contenido de las sentencias permite saber qué tipo de razonamientos utiliza la judicatura en este país para juzgar la violencia sexual o la violencia de género. Y que si extendiéramos, ¿no?, esta cosa de no hacer públicas, ¿a qué? Porque entonces a todos los asesinatos, a que hay muchos delitos que afectan, creo que a la intimidad también, ¿no?
Y no sé si esa es la medida y creo que no sé si esa es una manera de renunciar a que se pueda hacer pedagogía, aunque sea muy difícil y aunque probablemente pues, no vas a conseguir que sea siempre unívoca y unidireccional la cobertura. Yo creo que lo que se intenta hacer desde el periodismo con perspectiva de género desde hace años, ¿no? En muchos sitios es tratar de generar, ¿no? Un corpus un poco de ideas y de prácticas para llevar a cabo esas coberturas. Lo que creo que es interesante también es ser como conscientes de que es algo, bueno, en revisión constante y en discusión constante, porque no hay una manera, ¿no? Esto no es una ciencia exacta. Hablar con otras compañeras de otras disciplinas sirve porque, bueno, porque a lo mejor cosas o prácticas que se hacían 20 o 15 años, pues ahora la tendencia es otra, porque se ha pensado que, bueno, pues yo sí tengo la sensación de que, por supuesto que hay detalles que muchas veces o son innecesarios o es innecesario, ¿no? Que el titular vaya por la espectacularización siempre, ¿no? Que creo que eso es algo que muchas veces sucede. Bueno, a veces dentro te preguntas, ¿no? Si para contar lo que ha pasado no tienes que dar algunos de esos detalles o no contamos. Una agresión sexual, claro, tú hablas del contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién nos tiene que dar el contexto? Luego muchas veces nosotras, por ejemplo, tenemos quejas de cómo actúan y de cómo influyen nuestras contrapartes en el otro lado. Es decir, ¿qué información difunden los juzgados? ¿Qué información difunde la policía y la Guardia Civil? Porque yo, por ejemplo, cuando de repente pasa lo de la manada, todas las violaciones que tal son grupales. Pero es que en eso también tiene que ver que las fuerzas de seguridad del Estado, de repente, las agresiones sexuales de las que hablan y que más difunden son esas. Entonces, de repente se genera un clima en el que parece que la violación en grupo es la más frecuente y la que está ahí. Nos ponemos a buscar datos. Datos como locas, datos como locas. No hay una estadística de solo agresiones sexuales en grupo en ese momento. Solo un estudio de no sé qué, de tal cual, que nos permite decir que el 20% de tal cual, no sé qué. Bueno, o sea, sin quitar la responsabilidad a los medios, pero que esa generación del relato, yo pienso también, joder, ¿por qué siempre nos dan el mismo tipo? ¿No? ¿Por qué siempre se publica el mismo tipo de violación? Además que va por rachas, porque en ese momento es la grupal, pero hace 2 años son los pinchazos y de repente todo es sumisión química. Y como periodista, querer hacer una buena cobertura de la violencia sexual, no querer silenciar casos que son importantes, pero no generar esa alarma y ese terror, exige un equilibrio complicado porque probablemente los demás sí están dando ese caso. Entonces parece que si tú no lo das, no te estás enterando. Quieres intentar hacerlo de otra manera, esa información. Pero no es tanto que no te estés enterando, sino que tienes que generar noticia competitiva. Bueno, claro, está unido, no, está unido. Pero Nerea, lo que quiero es que te hablo un poco en el argot, ¿no? En el argot nuestro. O sea, esto de la competición, o sea, a ver, el ecosistema mediático es muy grande, la tele es un mundo aparte. Y yo lo que creo muchas veces es que, de hecho, la tele y este tipo de programas, si tú quieres llenar 3 horas, al final acabas contando despropósitos porque no es posible, ¿no? Y entonces acabas fijándote en detalles y dándole al entorno y al no sé qué y a no sé cuántos porque estás ahí para efectivamente generar ¿no? visualizaciones y tal y cual. Pero muchas veces, de verdad, a veces no, es decir, no, la noticia competitiva para tal, a veces es como, ostras, parece que no estás contando, no te enteras, no, venga, aún así muchas veces tomas la decisión de decir, oye, esto no, o es que estos pinchazos resulta que ni siquiera tenían ninguna sustancia, nos hemos enterado de que ahora la poli dice que era uno haciendo el tonto de no sé qué, no sé cuántos, ¿qué haces? ¿Publicas eso? No, o sea, que hay toda una serie, yo creo, de dilemas. ¿Qué haces? De repente hay 5 pinchazos en una fin de semana. Son olas también y modas, ¿no? Que todos percibimos desde fuera. Son modas, sí. Lo que yo digo es, de repente pasa eso. A mí me genera una sensación horrible, que es porque a mí me acuerdo, no cuando los pinchazos, sino cuando el tema de la sumisión química,
de que de repente echaban... me acuerdo, digo, joder, si es que sales, hemos creado un estado en el que parece que sales y te van a echar en la bebida. Un ejemplo práctico. ¿Qué pasa? Todos los medios de comunicación aparecen con la sumisión química. Eso, materializado en un estudio de investigación de las violencias sexuales y los miedos que tienen las mujeres jóvenes al salir a la calle. Resultado, con todo el tema de los pinchazos y de la sumisión química, ninguna deja su vaso, todas tienen que salir súper protegidas. Entonces, o sea, yo no creo que sea necesario que tengamos que contar una agresión y absolutamente todo lo que aparece en la sentencia para poder generar un proceso de reflexión colectiva en el que hablemos de la cultura del consentimiento y de la cultura de la no violación. No creo que necesitemos hablar de la violación para generar un proceso colectivo de no violación y de cultura del consentimiento. De hecho, si dedicáramos todas las horas que le dedicamos a la cultura de la violación a hablar de la cultura de la no violación y del consentimiento, o sea, sería muy diferente. O sea, cambiaría radicalmente. Un ejemplo te pongo con Alcácer, por ejemplo. ¿Qué pasó en Alcácer? Que el juez de Alcácer decidió hacer un cerrojo informativo de la Audiencia Provincial de Valencia, un cerrojo informativo para que no se filtraran casos. ¿Qué hicieron los periodistas y las periodistas de ese momento? Como hay cerrojo informativo, nos buscamos la vida. ¿Qué hizo la Guardia Civil de ese momento? Filtración. ¿Qué hizo todo el mundo? Filtración. ¿Ahí hay responsabilidad política y social de los medios, de la Guardia Civil? No. No hay nada, ahí no hay nada. Y luego está este tema de la reparación. La reparación es individual, porque tú tienes que hacer terapia, pero la reparación es colectiva. Y en esa reparación colectiva es nuestra responsabilidad social no generar discursos y no generar relatos en los que se nos estén mandando avisos aleccionadores. Y los avisos aleccionadores que nos generan una dificultad de estar en la vida y tener una cotidianidad están también en los hechos probados o no probados. Es que me da igual que sean hechos probados o no probados. Están en las sentencias. Te están diciendo cómo te tienes que comportar, comportar y qué es lo que estabas haciendo en el momento de la agresión. Si queremos hablar de una realidad que pasa, que está, podemos coger todas las investigaciones que existen con todos los testimonios de mujeres que han enfrentado violencia o de mujeres que enfrentan en su día a día el miedo y que son anónimos, y trabajar la cultura de la violación desde ahí, pero no poner en la picota a una compañera que ha sido agredida sexualmente por 5 hombres dentro de un portal. Y yo creo que hay una responsabilidad social, política y periodística. Lo que pasa es que yo no digo periodística porque os incluyo dentro de lo social. Ya estaría. Vale. Bueno, yo creo que da para mucho. Creo que efectivamente... Da para demasiado. O sea, al final... o sea, el periodismo no es una enciclopedia, ¿no? Tienes que hacer un equilibrio entre hacer esa pedagogía y aspiro a que sea posible, creo que hacer esa pedagogía y dar ese contexto utilizando los casos concretos para ello, ¿no? Y no exponiendo a las personas de esos casos concretos para que esas exponiendo... Es espectacularizar todo el rato. O sea, hacer públicos los cuerpos, o sea, hacer públicos los cuerpos que ya han sido públicos y resituarlos de nuevo como públicos en el conjunto social. Y, por ejemplo, sobre el peligro o la tendencia que hay, de hecho, ¿no?, a tratar de humanizar a las víctimas, ¿no? Es decir, una de las cosas que en los últimos años se ha hablado y discutido mucho ha sido precisamente poner nombre y vida detrás de los números y detrás de las agresiones y detrás de los asesinatos, para tratar de mostrar que, oye, no son números, son personas con sus vidas, pero eso choca mucho con lo que tú dices. Ya, es que yo confío en una transformación colectiva, no individual. Pero esto es colectivo. Lo que quiero decirte es, ¿no crees que...? Es una responsabilidad. Creo que pasa como en las ficciones. ¿No crees en que, las ficciones hablamos mucho de espectacularización, y de antiespectacularización, ¿no? Pero mostrar, hablar de la historia, te pregunto, poner los nombres de las mujeres que han sido asesinadas, ¿es espectacularizar? Mira, son debates que tenemos incluso dentro de la propia ficción. A mí me dio un quebradero de cabeza tremendo citar o no, por ejemplo, el nombre de la víctima en la que se inspira la obra, si era de alguna manera procaz, obsceno, citarlo en voz alta, si al revés estábamos de alguna manera rompiendo un tabú o rompiendo una especie de velo de silencio que
que imperaba en la ciudad. Claro, Entonces, lo que sí que te puedo garantizar es que hay un cuidado exquisito y es ficción. No es información, ¿no? Pero aún así, en los listados, en los textos, es como siempre esa pregunta, ¿no? Y esa responsabilidad, sentir que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Sobre lo experiencial y sobre el testimonio. Yo lo hablo en términos de casi de poder y de responsabilidad. Yo no veo problema en hacer memoria histórica de nuestras compañeras asesinadas, de ponerles nombres y apellidos y generar procesos de urbanismo feminista en las que estén presentes. Por ejemplo, en un congreso, yo hice un viaje a Bosnia, estuve en Sarajevo y a mí me conmovió que es imposible cruzar la frontera con Croacia. Empieza a haber todo hasta llegar a Sarajevo lleno de monolitos, ¿no? En las zonas pues donde más cruda fue la guerra. Es imposible entrar en esta zona y no plantearte qué ha sucedido allí, ¿no? O sea, si pusiésemos un monolito por cada compañera asesinada, o sea, sería imposible no replantearnos qué tipo de sociedad tenemos y qué estamos... Es que una cosa es la memoria y otra cosa es el espectáculo. Claro, pero yo te estoy hablando, por ejemplo, de decirlos, ¿no? Leemos el 25N que se hace muchas veces en muchas concentraciones feministas. Pero a mí eso me parece bien, me parece totalmente distinto a hablar de todo lo que le ha ocurrido a una compañera. Pero es que yo no estaba hablando de contarle todo. Yo justo estoy diciendo que creo que tiene que haber un ejercicio de diferenciación entre lo que merece la pena ser contado y puede ayudar a poner el foco en qué genera la violencia sexual, en el agresor, en tal, y que no merece la pena ser contado porque es mero espectáculo, es amarillismo y es un detalle innecesario. O sea, creo que ese ejercicio se tiene que hacer siempre, se debe hacer siempre. Lo que digo es que es un ejercicio que a veces es fácil, otras veces es más complejo, otras veces te gustaría tener más información de la que tienes para poder dar más contexto y no tener solo eso. O sea, yo creo que ese ejercicio, por supuesto, tiene que existir. Lo que yo cuestiono es que el mero hecho de escribir sobre una sentencia o el mero hecho de escribir un perfil de una mujer que ha sido asesinada sea espectacularización. Creo que para eso... El acento está en el cómo y el acento está en la forma. Por eso digo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí. Pero Nerea no. Por eso lo discutimos. Pero eso es lo que yo pienso. O sea, que yo pienso, quiero creer que hay maneras y que hay maneras de hacerlo. Pero... Bueno, realmente también podríamos, incluso en el debate de la memoria una manera histórica... de hacerlo que esté bien redactada. Nunca en tu vida has leído ninguna. Alguna. Podríamos no hablar de también ejercicios de memoria histórica muy defectuosos, ¿no? Pensaba ahora que hablamos de memoria histórica y estamos hablando de género, que nunca es muy raro considerar, a no ser que sean en contextos claramente políticos, las 13 rosas, ¿no? Pero considerar víctimas de la violencia machista dentro de un ejercicio de memoria histórica, ¿no? No parecieran o no se las considera dentro de las víctimas políticas, casi nunca. Y justo hoy, ¿no? Hablábamos, bueno, también para mí un motor, ¿no? Que sí que es la memoria y que sí que lo tengo como presente, os decía, ¿no? Como esta idea también de que las muertas siguen en peligro, ¿no? En este sentido. Y que ahí hay unos límites éticos y que son unos límites de la representación, pero que seguramente son muy difusos, ¿no? Y dan para una asignatura en la Facultad de Periodismo que la había, ¿no? Que compartimos facultad. Otra pregunta, por favor. Nos da tiempo a por lo menos otro par de preguntas. Sí. Bueno, a mí me gustaría que habláramos que hablarais de ese vínculo que existe entre esa microfísica sexista del poder que articula todo el ensayo de Nerea, que tiene que ver con la cultura de la violación, con convertir el cuerpo de la mujer en un cuerpo público, con utilizar la culpa focalizada en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Con articular la violencia sexual como algo que sucede, no como parte de una estructura de un sistema. Bueno, ¿cuál es el vínculo de todo eso con el pulso y con el estado del feminismo? Tanto si está en un momento fuerte, tanto si viene empujando y modificando y transformando y legislando, etc., etc., como si el movimiento feminista está en un momento de cierta fragilidad, aunque solo sea aparente, ¿vale? O sea, en un extremo y en otro. ¿Cuál es el vínculo y el flujo entre ambos polos?
Pues no lo sé, porque la microfísica sexista del poder, tal y como yo la planteo en el trabajo, tiene que ver con ese poder que todas las personas tenemos, que todas las personas ejercemos, pero que no se sabe muy bien quién lo posee, ¿no? En el otro lado que tú planteas es un poco cuál es el estado del movimiento feminista frente a esta microfísica sexista del poder. ¿Esto es correcto? ¿Cómo es ese vínculo que ejerce como reacción, ¿sabes? Reacción cuando el feminismo está fuerte o incluso cuando está débil, ¿no? Aprovechemos. La reacción misógina violenta, Sí, quieres decir. Justo. Vale. Bueno, yo creo que eso se ha visto claro con el tema, por ejemplo, de la manada, ¿no? En un momento en el que hay una explosión de feminismo en las calles con la manía del 8M del 2018, yo recuerdo que en varias entrevistas, entre ellas la de Ana, yo planteaba esta cosa de que había que estar atentas porque era probable que viniese una reacción misógina súper violenta, ¿no? Que esto también lo dice Federici en su trabajo de... Cuando hay un avance feminista hay una reacción misógina violenta de manual, ¿no? Y luego, bueno, es que esa reacción misógina no se paró ahí, en este momento en el que de repente había un feminismo muy potente en la calle, sino que ha continuado desde el 2018 hasta el 2023, ¿no? Y lo hemos podido ver pues con todos los ataques que ha habido con la ley del solo sí es sí, que han sido ataques violentos y personales contra todo el equipo y que realmente los que estaban atacando les daba exactamente igual el consentimiento, les daba exactamente igual las penas, si eran altas, si eran bajas. No se estaba hablando de eso. De lo que se estaba hablando es de poder seguir siendo impunes y de poder seguir detentando el poder, ¿no? Y el acceso libre a los cuerpos de las mujeres. Y con respecto a si el movimiento feminista está fuerte o no está fuerte, bueno, yo creo que hay un aspecto importante, y yo no lo planteo en términos de que el movimiento feminista, por ejemplo, está vulnerable o no está fuerte, sino en términos de que el feminismo es vanguardia y siempre está generando y produciendo conocimiento. Y aquí yo creo que ahora estamos un poco en shock porque, bueno, teníamos una reivindicación importante sobre la mesa que de repente ha sido absorbida por la institución y que yo creo que hay tiempos en los que hay que parar y volver a producir, pero porque para mí el feminismo es vanguardia. Entonces, yo creo que necesitamos rearticularnos y rearmarnos de nuevo y ver ahora cuál es la vinculación del movimiento feminista autónomo con la institución. Me parece que... no sé si he contestado a tu pregunta, pero... Es que es difícil de... pero lo pienso también... hemos hablado mucho de representaciones y se escapa quiénes son los sujetos de las representaciones, a veces, que no quiere decir que porque haya más narradoras o relatoras esas representaciones tengan una perspectiva de género necesariamente, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, esta mesa es impensable hace unos años en el Centro Dramático Nacional. O sea, también me gusta decirlo y me gusta decir siempre que la primera mujer que dirige una obra en el Centro Dramático Nacional creo que lo hace, si no me equivoco, en el 2005, que fue Laia Ripoll. Entonces creo que sí que, o sea, siento que sí, pero siento que es un momento de reacción clara, ¿no? Y de ahí la fragilidad, ¿no? Pero no hay que confundirlo porque los avances son reales, son fácticos, están como en la política, ¿no? Por fin. ¿Puedo? Yo quería, sobre lo que has dicho tú de que en la memoria histórica no se habla de violencia de género, yo creo que eso pasa aquí en nuestra guerra, ¿no? Tampoco se habla de memoria histórica, pero sí que lo tenemos claro en otros conflictos bélicos, que las mujeres son las primeras víctimas, o sea, las violan como ha ganado. O sea, que entonces, que a lo mejor aquí en España, por lo que sea, no está asociado, pero sí que lo está. O sea, los conflictos bélicos y las violaciones masivas a mujeres, esto está más claro que el agua, ¿no? Y eso, lo vemos claro mirando fuera. Y luego, por otro lado, estoy echando de menos que se habla mucho de sexualidad, de género, de sexo y poco de poder.
del poder del patriarcado, de que muchas veces, o que, bueno, no sé cuántas, no soy una experta, pero que la violación, igual más que una satisfacción sexual, es una demostración de poder. La teoría de Segato, ¿no? De Rita Laura Segato, de la violencia. Claro, y eso lo estoy echando mucho de menos, porque al final nos olvidamos de las clases y de las oprimidas. Solo eso. ¿Alguna reflexión que queráis hacer a la luz de la compañera? ¿No? Bueno, no sé, para mí eso está, Está muy unido. Está claro, o sea, la violencia sexual es un ejercicio de poder. O sea, lo que pasa es que aquí como hemos tratado muchos temas y nos hemos movido entre el placer sexual y tal, pero vamos, eso está súper claro. Yo creo que tiene que ver con el poder, pero que tiene también que ver con el sexo en el sentido de lo que hemos entendido por sexo, ¿no? Y lo que la sociedad ha construido por sexo y lo que se ha hecho pasar por sexo y era agresión sexual, ¿no? Y que creo que estamos también reconstruyendo, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas tienen que ver y que, bueno, claro, ¿no? Y que cuando yo hablaba, por ejemplo, o cuando hemos hablado de las agresiones o del miedo a las agresiones o yo de las penalizaciones sociales, de los estigmas, de los roles, eso para mí obviamente es el patriarcado, ¿no? Es lo que hace el patriarcado y lo que está haciendo ahora. Va a hablar, te contextualizo, va a hablar Luciana Pecker, que es la periodista, escritora argentina, exiliada ahora por Milei, pero es la crack, la que más sabe. Bueno, no, gracias, Ani, pero soy argentina, así que no puedo dejar de decir que en la Argentina tenemos nuestros mosaicos en las veredas, recordando en memoria histórica a las mujeres desaparecidas, a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, y que, bueno, justamente es parte del ejemplo de cómo tener memoria histórica y tener un feminismo tan fuerte son parte de un castigo que además, por supuesto, que es un castigo sexual específico para poder hambrear al pueblo, ¿no? Pero sí un poco la pregunta es, bueno, ¿qué se hace frente a un claro backlash, ¿no? Frente a las denuncias de abuso sexual, frente al avance del feminismo, que en Argentina llegó a un punto muy, muy extremo, ¿no? Y que pasa incluso en los casos de las absoluciones, ¿no? Por lo menos yo creo que en tiempos políticos tan dinámicos también podemos tener la flexibilidad de ser dinámicas en lo que escribimos, ¿no? Una cosa que sí les quería contar del caso de Telma Fardín, que va a venir en pocos días y ojalá que la escuchen en el Reina Sofía, que es una víctima de abuso sexual que genera un caso que también América Latina es ejemplo con cooperación internacional, pero que termina por lo menos en primera instancia con absolución, es que en la justicia de Brasil es en sigilo, en la justicia argentina secreto de sumario, pero eso que tenía el estigma de ser supuestamente para proteger a la víctima se convierte en una condena, porque como decía Ana, los que filtran parte de la causa es la defensa del acusado de violación y quienes escribíamos y quienes queríamos también informar a la población según, ¿no?, el punto de vista de la denunciante, no podíamos decir nada de la causa sin temor a ser denunciadas tanto la denunciante como las periodistas que llevábamos el caso si lo decíamos, ¿no? Y la población no se podía ni enterar que hay una absolución en donde decían que una chica de 16 años contra un hombre de 45 no había sido violada porque podría haber dado puntapiés y gritado, o sea, patadas y gritado. Como no era boxeadora, se lo absolvió. Entonces sí creo que un poco la pregunta es esa, ¿no? Como que hay muchas cosas que fuimos pensando en todos estos años, pero cómo podemos ser dinámicas en el pensamiento cuando, en el pensamiento y en el modo de pensar también el periodismo, cuando el backlash es tan fuerte y puede encerrar a quienes hablan y a quienes contamos a las que hablan. Yo creo que es más poderoso quedarse, o sea, más que la pregunta es la reflexión, ¿no? Porque lo que nos compartes. Gracias. Vale, no sé si
¿Alguien más quisiera intervenir antes de ir concluyendo? Sí, hay. Hola, buenas tardes. Yo quería volver un poco al principio. Hemos hablado de si ha aceptado la terapia como superación del trauma a nivel individual, pero verdaderamente con el caso Alcácer, con el caso de La Manada, muchas generaciones de mujeres nos hemos visto traumatizadas y por mucha terapia que haya, eso va a seguir ahí. Igual que era no al autostop, pues ahora es un miedo mucho más amplio y temor a ser juzgadas y a que pueda que haya muchos señores que interpreten de la manera en que lo hizo el del voto particular, que era algo tremebundo. Entonces, no sé, yo recuerdo perfectamente estar el día en que salió la sentencia, salir a la calle con el lema de no es abuso, es violación, la concentración tremenda que hubo en el Ministerio de Justicia y en todas las calles aledañas. Y cuando se disolvió, yo fue la primera vez en mi vida que volví a mi casa con miedo, sola y con miedo, porque dije, es que al Estado le da igual que ahora me pase algo. No sé si tenéis alguna reflexión o algo que hacer acerca de cómo el movimiento feminista puede estructurar de alguna manera mecanismos de seguridad para sobrepasar ciertos traumas que se han hecho tan presentes. Gracias. Bueno, yo te escucho la última parte y lo primero que me viene es autodefensa feminista, ¿no? Porque la autodefensa feminista precisamente lo que hace es contextualizar. No hablamos de defensa personal, esto es importante. La defensa personal es, bueno, pues muchas personas que saben defenderse desde lo físico, ¿no? Y enseñan a otras a defenderse desde lo físico, pero precisamente el problema que tenemos como mujeres es que nuestro cuerpo está politizado y por lo tanto, cuando nos agreden nos podemos quedar bloqueadas, ¿no? Entonces, en los cursos de autodefensa feminista se generan unos espacios de reparación colectiva, ¿no? Que tienen que ver con cómo vamos contando las diferentes agresiones que hemos enfrentado y cómo vamos ubicándolas y contextualizándolas políticamente, ¿no? Y cómo le vamos poniendo nombre y llamándole a las cosas por su nombre. Y desde ahí intentando desbloquear este cuerpo bloqueado o este cuerpo que está enfermo de representación, que es esta idea de si me pasa y ya está, no puedo hacer nada, ¿no? Y yo creo que la autodefensa feminista es un espacio seguro en el que se politiza la autodefensa y además se genera teoría crítica feminista. Y a mí, de momento, es lo único que me genera bálsamo. Mira, yo diría, a mí una cosa también que creo que en un punto se corrió el riesgo también de que pareciera que nadie estaba haciendo nada respecto en La Manada, ¿no? Con ese caso y con esa sentencia. Y yo creo que eso tampoco era cierto. O sea, esa sentencia era una sentencia de muchos años de prisión. Otra cosa es que no estuviéramos de acuerdo, primero con muchas cosas, ¿no? De la instrucción, de la investigación, del juicio, del voto particular y de la conceptualización de esa sentencia. Pero a mí me parece que penar una agresión sexual con 9 años de cárcel sí creo que tiene que dar una sensación de que sí que pasan cosas. Otra cosa es que me parece de hecho más grave no los 9 años, sino todos los casos que pueden quedar impunes, bueno, pues porque no denunciamos, por culpa, por vergüenza, porque el sistema, bueno, pues sigue funcionando a veces como funciona, expulsa a muchísimas mujeres
o en muchísimas mujeres que no confían o que no se atreven o que, bueno, y porque es un proceso tremendamente costoso y doloroso. Eso genera, a mí el miedo, ¿no? Me lo da más ese tipo, ¿no? de impunidad que creo que aún tenemos que ir resolviendo, que por ejemplo en ese caso, ¿no? O sea, en ese caso por supuesto que había un grito, pero no era un grito, yo creo, para pedir. No, es que si no son 20 años no nos sentimos seguras, ¿no? Yo creo que no. Otra cosa es que sí ahí había algo que a mí me hizo pensar mucho también, porque yo pues por aquella época y por esos años creo que conocimos tantísimos relatos de violencia sexual que yo a mí misma, a veces me decía, joder, tengo más miedo que antes. O sea, tengo más miedo que antes porque leo a tantas compañeras en redes sociales contar tantas historias tan diferentes en tantos lugares, ¿no? De repente está saliendo tanto a la luz, estamos rompiendo el silencio ahí a lo bestia, ¿no? Periodísticamente también recibí muchísimo, ¿no? Muchos relatos. Lo que veías en redes, lo que veías, y eso también te obligaba a tu revisión propia de tu vida, ¿no? A lo mejor donde no habías puesto el nombre, poner nombre. Y yo sí dije, ostras, esto que está pasando es importante, pero hay un riesgo de que nos genere también más temor o más miedo, o más decir, ostras, que sí, que nos ha pasado a todas, y esa colectivización feminista es súper importante para también politizar y entender, ¿no? Que eso es una estructura y que es un tal, y al mismo tiempo pues creo que, no sé si es muy difícil no sentir un poco de decir, joder, ¿no? Qué extendido está esto, qué miedo. Claro, pero ahí es donde yo, por ejemplo, te digo que podríamos hacer un ejercicio de reparación y de reflexión colectiva, porque te escucho y me voy directamente a Cristina Fallarás, que yo, por ejemplo, esto lo he hablado con ella, de decirle, yo es que al principio cuando sale Cuéntalo digo, ostras, un relato a la deriva de tantas agresiones, sin ninguna estructura que lo sujete, sin nada que lo politice, es otra vez reproducción del terror sexual, ¿no? Pero luego es verdad que ella en sus presentaciones lo contextualiza. Y ahí, por ejemplo, digo, pues si los medios de comunicación cogierais toda esa cantidad de información que hay ahí y empezaseis a desgranar por qué una tía ha sido agredida sexualmente por un amigo a la vuelta a casa y ella está durante meses no sabiendo conceptualizar lo que le ha pasado porque como es un amigo no ha podido ser, además el tío al día siguiente le habla como si nada. Si desde los medios de comunicación se coge eso y se analiza. Es que claro que hay gente que hace eso. Y se construye desde la cultura. Otra cosa es que no sea, claro, el relato mayoritario. No, el relato mayoritario, pero que creo que hay relatos y que justo en los últimos años se han creado más relatos periodísticos que nunca, que incluye eso que tú dices, sí. Que sea insuficiente, claro no también. Duda, pero yo por no ejemplo, en duda que cuando en un mejor momento periodístico. Cuando una cosa que pasó con Micromachismos, que cumple 10 años justo ahora y las cosas han cambiado un montón y ahora me hace gracia pensar, ¿no? y comentarios que hace la gente. Empezamos a recibir miles y miles de testimonios cuando lo abrimos. La idea era hablar de machismo cotidiano. La realidad era que un porcentaje altísimo de los relatos que nos llegaban eran violencia sexual. De muchas formas y de muchas diferentes intensidades, pero era violencia sexual. Y yo flipé, es como, ostras, ¿no? ¿Por qué? Porque hace 10 años había una necesidad, yo creo, muy grande. No había un espacio, quizá, para contar eso, un espacio público, un espacio... Y claro, ahí también es como, bueno, la idea fue que cada cual lo hiciera desde su voz y desde su experiencia, intentando, ¿no?, contextualizar nosotras, oye, esto está pasando, es un espacio para, sí, hablar de machismo cotidiano, resulta que muchas de estas experiencias son violencia sexual y que hemos naturalizado hasta tal punto todo esto que de repente está empezando a salir un montón de tal. Yo también tengo dudas de que relatos sin más ayudan o no, o a eso le tienes que poner un contexto. Bueno, pues sí, claro, si estamos hablando del contexto, yo también creo que hay que ponerle cierto contexto o cierta explicación. Pues sí, pues no sé, cuando hemos hecho, por ejemplo, hemos escrito algún artículo que lo hemos buscado adrede porque eso no te aparece sobre, por ejemplo, violaciones en la pareja, claro, poder hablar, ¿no?, de decir, oye, esto pasa porque tal, porque eso a veces te hace más difícil aún detectar, porque, claro, puedes hacer eso con cada caso a lo mejor que llega o tienes la opción o tal.
No, creo que no es realista en la práctica. Me parece importante, por supuesto, ir haciéndolo, ir generando esos relatos que permitan comprender, ¿no? Claro. Volviendo a la obra, es curioso que cuando estamos en la sala de ensayos, un grupo de ensayos, ¿no? Que son 4 actrices, más el equipo, en los apartes del trabajo, ¿no? Hemos hablado y en todos los casos, si no ha sido en la generación pasada o en la tercera, hay casos de abusos y hay casos de violencia sexual. Es muy curioso porque, de alguna manera, yo lo siento, aunque la finalidad de la obra no tiene nada que ver con lo terapéutico, es una obra artística, siento que se genera algo como en estos grupos de apoyo mutuo, ¿no? Que ahora hay tanto en la psiquiatría como una forma de psiquiatría alternativa, porque estamos compartiendo esa experiencia, pero dentro de una especie de contexto muy protegido para nosotras, ¿no? Y sí creo que también hay una discusión, hay un debate sobre cómo mediatizar eso para transformarlo, ¿no? ¿Qué final le damos a eso dentro también de la ficción? ¿Qué espejamos y qué no espejamos? ¿Que nos disolvemos todas o disolvemos todas nuestras historias de abusos en esa historia de abusos que estamos contando conjunta o más colectiva, ¿no? Para mí es un alivio, como perder ese... No digo que sea que alivie directamente el trauma, pero quizá la otra sí que tiene palabras para nombrar algo que yo antes no sabía nombrar, ¿no? Entonces se va generando como esa historia como colectiva que es la historia de todas y de ninguna, ¿no? Y sí que encuentro como, lo que quiero decir es, aparte de esos nombres o de esas herramientas, el espacio que se ha dado, ¿no? Sobre todo porque siempre el silencio es algo que retraumatiza el trauma en caso de agresión, ¿no? Y creo que también en el caso de miedo. Compartirlo a mí me parece como fundamental, ¿no? Y creo que sí se han generado como espacios divulgativos para poder hablar de esto y que esos espacios divulgativos ya existen. Alegra ver como una biblioteca dedicada al feminismo, dedicada al género, como en un colegio pequeño, en un colegio público, existen gracias a que ha habido un discurso que sí que ha ido, ¿no? Hablas de vanguardia como de abajo arriba y de arriba abajo, por fin, ¿no? También retroalimentando. Pero que sí que ha ido encontrando como esos nichos y esos grupos de apoyo. Perdóname. No, te iba a decir que el silencio a veces es lo único que sostiene a alguien. Entonces, el silencio es derecho al silencio, ¿no? Básicamente, cuando alguien sufre un trauma. Derecho total. Claro. Entonces, la otra cosa es como generar esos espacios donde se pueda efectivamente saber si, sobre todo, es seguro o no seguro, porque yo creo que eso es lo que ahora tenemos, ¿no? Que ya sabes quién te está dando una respuesta, desde dónde, ¿no? Lo sabes identificar rápido e inmediatamente puedes ir a otro sitio a buscar ese espacio de seguridad, ¿no? Pero si el silencio tiene que ser... Me refiero a cuando hay tabú, cuando hay estigma, a cuando uno... Pero por eso a veces lo que antes decía de la fascinación del trauma también lo decía por los propios especialistas. A veces van a romper la puerta, ¿no? Venga, vamos a desgajar el trauma entonces eso no puede ser así, claro. Eso tiene que ser en los tiempos de la persona y el silencio a veces es lo único que lo sostiene como apunte, sin más, ¿no? Perdón, sí. Vale. Bueno, yo voy a ser muy breve. Me ha parecido interesantísimo y sobre todo por cómo se problematiza una situación para la que no hay la respuesta definitiva, y creo que eso es parte del proceso. Hay, sin embargo, una cuestión que sí me ha preocupado en el abordaje de esta problemática tan enorme, que es como la excesiva confianza a veces en el Código Penal. Yo creo que el Código Penal resuelve muy, muy poco, porque lo vemos en las absoluciones y lo vemos también en el populismo punitivo, ¿no? O sea, en el endurecimiento de las penas, que también traías tú, Ana. Entonces, no tanto porque tenga la respuesta, pero sí creo que intuyo o me causa mucho recelo determinadas vías que pueden cogerse, incluso en algunos sectores del feminismo. Entonces, por ese lado es lo que me ha generado más, ¿cómo decirlo?, recelo, por decirlo de alguna manera. Soy breve porque creo que ya estamos al final y hay más palabras. No sé si alguien quiere contestar muy brevemente, si no le damos la palabra a Vida, que es su único día libre de ensayos como el mío, es nuestro único día libre. ¿Tenéis algo que...?
No, yo solamente quería hacer un comentario acerca de vivencia personal del tema que hemos expuesto, ¿no? Volviendo a ser niña a los 90, que era como un poco el punto de partida de la charla y como que pertenezco al trabajo que está realizando María Velasco, y es simplemente una reflexión, ¿eh? Como yo me crié en Valencia, yo tenía la misma edad que Toñi, de las niñas de Alcácer. Yo iba al instituto de Torrent, que está muy cerca de Alcácer, y tenía muchísimos compañeros de clase que eran amigos de ellas. Y creo que además la compañera que dices tú, de autodefensa también de Alcácer, es amiga, evidentemente. Y bueno, en aquella época, pues la policía venía al instituto a hacer preguntas, a interrogar, fue algo como muy viral, y nos educaron desde ahí en el miedo. En el más absoluto miedo y pánico a hacer cualquier cosa. Lo de los vasos, también nuestras madres de los caramelos en la puerta del colegio con droga. Bueno, pero era una realidad también de la época. Yo soy una persona trans, soy una persona disidente de género, estaba educada para ser en el género masculino, entonces nos educaban de otra manera, pero tú todo estaba rodeada de amigas que les estaban educando de una manera muy diferente a la tuya, ¿no? Volviendo a los 90 y a la situación, yo crecí con mis amigas, me fui muy joven de casa, hacíamos autostop, y desde el feminismo, que muy pronto lo conocí, teníamos una perspectiva igual como de crear nuestro lugar de autodefensa hacia no nos dejan hacer autostop y tenemos que tomar las calles y tenemos que evitar el miedo. Pero claro, íbamos a las manifestaciones cuando lo de Alcácer en Valencia y era hijos de puta todo el rato, y era una violencia también acerca del, no solo desde los medios, sino también como sociedad hacia el tema, porque era como hijos de puta todo el rato, y era cabrones y pena de muerte y estas cosas tan que rozan, pues ya sabemos qué color en el arco parlamentario. Y se habló durante años de esto, después vino lo de la manada también. Yo hablo desde mi humildad y yo desconocimiento de la ética periodística, ¿sabes? Pero nunca se habló, sola y borracha, quiero volver a casa, nos metían ese miedo a toda una generación y a las niñas después, y con el caso La Manada volvió, y con otros casos que han ido correlativamente, ¿no? Y que han sido más mainstream. Nunca se habló de que el 80% de las violaciones y de los abusos eran en el entorno familiar. Entonces, nos creó el patriarcado y el sistema cis heteropatriarcal de poder, porque es poder. Ten muy claro quién puede abusar de ti y por qué, y ten muy claro quién tienes que callar, porque es alguien, siempre perdonar, pero una figura masculina generalmente en la familia, de quién tienes que callar. Y esto creo que es una reflexión también que no se ha puesto en general en los medios sobre la mesa, porque ya sabemos las corporaciones, quiénes son y cuál y tal, pero creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de debatir también y de ver en qué lugar estamos como sociedad, en que esto se repite. Que este estereotipo y esta realidad que viven muchas compañeras, mujeres o disidentas de género, porque también la feminidad provoca la feminidad, entendida, hablando así a grosso modo, ¿no? Provoca un cierto tipo de deseo hacia el poder que sí que es lícito. No sé si me he explicado. Esta última parte yo esta última parte no te entiendo. Como que se le ha dado siempre, se ha mediatizado incluso hacia autostop y los camioneros. No, es que os he visto ahí, chicas, y me daba miedo tal, cuando luego igual los tenías que ver. Los camioneros, digo, mi padre era taxista, o sea, estoy hablando desde un lugar como de working class, no estoy estigmatizando ningún colectivo. Como que siempre se le ha dado pie a esta realidad cuando la realidad de muchas mujeres la tenías en casa. Y jamás se ha hablado de esto. No, yo no estoy de acuerdo. O poco, se ha hablado poco. Vamos, te puedo pasar ahora unos cuantos links. Precisamente creo que en el último tiempo sí creo que se ha hecho un esfuerzo por precisamente, un esfuerzo, y además creo que compartido por instituciones, gente que ha hecho además estudios sobre eso, y
que se ha escrito precisamente sobre lo del 80%. Me preocupa, y cuando, por ejemplo, se estaba hablando antes de por qué hay un tipo de violación que también nos llega más y se nos cuenta más, yo eso me refería, entre otras cosas, pues a eso. O sí, a yo muchas quería otras. ir Es por decir, ahí. bueno, es la que te ocurre en tu casa o es la que te ocurre con un tipo que acabas de conocer y que, yo qué sé, con el que has decidido subir a casa. ¿Por qué esas violaciones nos llegan menos? Nos cuesta más contarlas, tenemos muchos menos casos, nos llega menos información, pero sabemos qué tal. Pero aquí, por ejemplo, justo en ese tema, hemos tirado mucho de datos, hemos tirado mucho de ese 80%, hemos tirado mucho de expertas, hemos tirado mucho de asociaciones y de instituciones que estaban poniendo el énfasis ahí. La macroencuesta de violencia de género que salió, yo creo que, en fin, hablaba bastante de eso y hablamos bastante de eso. Organizaciones como Save the Children ha hablado de eso. Otra cosa es que creo que el relato colectivo aún sobre la violencia sexual es tan fuerte aún, ¿no? Ciertos estereotipos, que sin duda eso aún nos sirve para contrarrestar todo lo demás, ¿no? Claro. Probablemente que queda insuficiente, que es insuficiente porque, claro... Es que además ahí, claro, tienes yo creo, un elemento de resistencia todavía más poderoso, que es la familia. Totalmente. O sea, la institución familiar se va, vamos, a resistir muchísimo a que haya una fisura a través de un relato que le pueda hacer tambalear. Que en ese 80% no solo está familia, o sea, está amigos... Sí, entonces. Profesores. Sí, pero fundamentalmente es familia, porque es, sí, pero por ejemplo, padre... esto de la rape, ¿no? La rape date, esto de las citas que acaban en violaciones, ¿no? Que es, no, en principio te hayas quedado porque querías con esa persona y esa persona es conocida. Eso también, ¿no? Y si sí, también... esto más en adolescentes, pero por ejemplo en niñas... el abuso, ¿no? Como sí, tal. La agresión, la violencia sexual es fundamentalmente por parte del progenitor o del novio o de la madre. Y ahí yo sí que estoy de acuerdo con ella que se han podido hacer estudios y se está empezando pero que queda, no, yo tengo claro. A sacar, pero yo ahí, por ejemplo, si hago un poco... A partir del último estudio que he hecho, que este sí que es el último de hace nada, de violencia sexual contra la infancia, que me pide la Diputación Foral de Guipúzcoa para generar un marco que posibilite comprender la violencia sexual contra la infancia dentro de la estructura o de la conceptualización machista. Y yo he visto claramente que la violencia sexual contra la infancia, todo lo que no forma parte de la agenda feminista, no forma parte del conjunto social y no forma parte de la institución. Y de las entrevistas que he hecho, ahí yo creo que hay una autocrítica que tenemos que hacer como movimiento feminista de base de coger la violencia sexual contra la infancia y ponerla en agenda, porque no está. Había una pregunta interesante que no hemos formulado, pero que tenía que ver con esto de nuestras experiencias antes y después de nuestra primera sangre o algo así, ¿no? Y a mí esa pregunta me sugería esto de, bueno, después de nuestra primera sangre aparece la protección del padre, con esta idea de... aparecen muchos testimonios de mujeres que dicen mi relación con mi padre cambia en el momento en el que a mí me baja la regla. Y él me empieza a decir ten cuidado con todos los hombres, ¿no? Y aparece ahí una protección, que es ten cuidado con todos los hombres, pero luego nosotras no podemos decir todos los hombres agreden, ¿no? Pero de primeras nosotras tenemos que tener cuidado con todos los hombres. Y también cuando empiezan a tener criterio propio y le empiezan a enfrentar al padre, cuando le dejan de decir que sí a todo y empiezan a verbalizar los nos, ¿no? Ahí también empieza la fricción y empieza la superprotección, que es como y nos introducís el miedo y nos tenéis que proteger para ese miedo, que no sabemos muy bien si el miedo es antes que la protección o la protección es después del miedo, pero lo que sí que tenemos claro es que nos protegéis porque nos agredís, ¿no? Pero está toda esta historia y claro, yo digo, todo esto está conceptualizado a pos, ¿no? Cuando ya eres una mujer adulta o con posibilidad de que otros hombres tengan acceso a un cuerpo que hasta ese momento solo era de tu padre. Y a mí de lo que me interesaba hablar era del pre, ¿no? Antes de esta primera sangre, que se ponía además así en el título, de esta primera sangre del pre, de todas estas niñas y niños que enfrentan violencia sexual en su casa, ¿no? Yo creo que queda mucho pendiente. Yo no he sabido moderar mejor porque me parece que los temas son infinitos y así no soy moderadora.
Al revés, soy muy del placer discursivo. Sí que, ya que hay como gente del Centro Dramático Nacional, yo creo que a la vista está que esto da como para hacer una escuela del espectador desde la perspectiva de género, y que estoy segura de que habría mucha gente interesada, ¿no? Porque quedan como... Bueno, queda debate pendiente de sobra. Nada, antes de despedir, deciros simplemente que voy a dejar los trabajos de las compañeras en la mesa también, por si alguien quiere ojearlos. En la puerta está el texto de Primera Sangre, editado con la uña rota, y recordaros las fechas, que será un placer para volver a activar este debate. Recordaros las fechas de la obra, que se estrena el 26 de abril y concluye el 2 de junio. Así que es un horario medio infantil, a las 6 de la tarde, en primavera. No nos dejéis solas, porque miedo da con la primavera por delante. Bueno, muchas gracias.